Pero quiero invitarle a abrir su Biblia en esta noche, en Primera de Pedro capítulo 2, por favor. Primera de Pedro capítulo 2. Saludos también les mandó a los que conocen el pastor Quique Quilodrán. El pastor te mandó saludos, Rebeco, dijo que está esperando tu invitación. Porque estuvo trabajando por allá, iba a la iglesia allá y les mandó muchos saludos. En serio, dijo, todavía estoy esperando la invitación de Jorge. Dile así, aprovecho de decirlo. Así que estuvimos con el pastor Quique, estuve en su iglesia, estuvimos orando ahí un tiempo, aprovechando de que pasé por Talca. Así que muchos saludos. Si alguna vez usted va a Talca, hay una iglesia bíblica bautista ahí, por si acaso. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Primera de Pedro 2, versículo 9 y 10 para esta noche. Porque en esta noche vamos a estar hablando, en el mundo necesita un padre, la identidad. Qué fundamental la identidad que traspasan los padres hacia los hijos. Y cuando los padres son ausentes, cuando un papá o una mamá no está por ese motivo, qué importantes son, según la edad, el género que haga justamente y cubra esa necesidad. Si a lo mejor usted se crió solo y no con la mamá nomás, y en la edad suya, desde los 6 hasta los 11 años, donde necesita un hombre que esté reafirmando su identidad, ojalá que haya sido alguien, otro varón, un tío, un abuelo, un amigo, alguien que estuvo reafirmando aquello. Si tú hoy día tú ves a alguien que está pasando por esa etapa y no tiene a su padre, si hay un sobrino o no falta que a veces en la familia alguien se separa y a veces queda el hijo solo o las hijas, ojalá que haya alguien que esté siempre diciéndole cosas, hablándole a las señoritas, a los jóvenes a cierta edad para marcar su identidad. Bueno, en la Biblia, por si acaso, el Señor Dios Todopoderoso marcó la identidad de su Hijo también. Por eso no es algo que se nos ocurrió a nosotros, siempre es algo que se le ocurre a Dios. Pero mira lo que el Señor dijo ahí en el versículo 9 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Cuando Dios se refería a través de la inspiración del Espíritu Santo sobre Pedro, les dice a la gente, a nosotros, ¿tú eres salvo? ¿Eres salvo? Entonces esas palabras eran para ti. Cuando el Señor pensaba en estas palabras y se las puso a Pedro, más vosotros sois, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que se anuncien. Y miren lo que está diciendo. Por eso la identidad es importante, para que se anuncien las virtudes de aquel que os llamó a tinieblas a la luz admirable. O sea, lo que Dios es, se transmite a través de ustedes. Por eso es importante cuando uno marca la identidad de los hijos, lo que queremos es que se marque también quién es Dios en la vida de ellos. Y es por eso que un padre le transmite aquellas verdades a los hijos. Ahí el Señor en Mateo, por favor, antes de ir al estudio, en Mateo capítulo 3, por favor, si usted tiene su Biblia, Mateo 3, versículo 17. Jesús había llegado justamente a escuchar la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista predica, luego comienzan los bautismos de Juan el Bautista, y en eso el Señor Jesucristo avanza y quiere que lo bautice Juan el Bautista. Ustedes saben la historia, que Juan al principio no quería porque él se consideraba no digno de poder bautizar al Hijo de Dios, sino que él quería al revés. Y Jesús le dijo que era necesario para que se cumpliesen en cierta manera las profecías. Cuando Juan el Bautista lo bautiza, dice el versículo 17 o versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17, y una voz del cielo que decía, Dios refiriéndose a Jesús, ¿qué dice? Este es mi Hijo amado, en quien tengo
Las dos cosas más importantes que todo ser humano necesita sobre su vida se mencionan en ese pasaje. Una le dio identidad o propósito y lo otro fue la seguridad o significancia. Porque cuando usted se da cuenta de la seguridad que le da, he aquí mi hijo amado. No hay mayor cosa que produzca seguridad en un niño que se sienta amado. Por eso cuando el niño se siente amenazado, corre a donde mamá o corre a donde papá, porque es el amor en ellos es lo que hace traer la protección. Y la identidad, he aquí mi hijo amado, las dos cosas. O sea, imagínense, ¿Dios necesitaba a Jesucristo decirle y darle identidad y seguridad? No, pero no se olviden que Dios hace todo para la demostración de nosotros. Aunque Dios estaba, no se olviden que Dios estaba en la carne, comilla, que es Cristo. Y Cristo en su humanidad, sabiendo que estaba limitado, aún igual necesitaba escuchar y necesitaba hacer algunas cosas. Por eso Jesús oraba, a pesar de ser Dios, tenía que orar. Pero también necesitaba recibir un estímulo de parte del Padre. Y su Padre, que era directo, era justamente Dios Padre. Y le dice, he aquí mi hijo amado. Mire lo que dice después en Mateo 17, versículo 5. Versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, aquí están en el monte de la transfiguración, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Una sombra, quería hacer sombra para el Señor. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué decía? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Segunda vez que Dios le dice directamente desde una voz audible, he aquí mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Estaba haciendo una demostración de quién era Dios, dándole identidad, seguridad. Mire por favor también en Segunda de Pedro ahora. Segunda de Pedro 1. Versículo 16, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí por si acaso Pedro está diciendo, no estoy hablando según la historia o relatos, estoy hablando desde mi propia vista, yo vi eso. Pedro está diciendo, lo vi. Y ahí, y más abajo, relata lo que vio. Y miren lo que dice Pedro en el versículo 17, pues cuando Él, ¿quién Él? Cristo, recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria. ¿Qué dice? Porque se da cuenta de que una voz, qué importantes son las palabras, qué importante es que nuestros hijos escuchen, qué importante que cuando para los más jóvenes tu señora tenga un bebé en tu guatita, escuche una voz. Amén. Se van creando lazos y esos lazos tienen que ver justamente con identidad y seguridad. Y fue una gloria, dice una gloria, una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Por eso miramos a través de la Escritura en varios lugares donde Dios, refiriéndose justamente a su Hijo Jesucristo, si Dios lo hacía, ¿cuánto más muchos de nosotros deberíamos hacer aquello? En el capítulo 7 de los manuales que algunos de ustedes tienen, si no lo tienen, tráigalo la próxima semana.
si aún no lo, usted quizás se está integrando hace poquito y le gustaría tenerlo, por último, allá mi señora, déle su correo y le van a mandar el PDF, el manual, para que usted lo pueda bajar o tener en su celular o en su tablet y poder seguirnos. Ok, acérquese a Carolina después si necesita y le da su correo para que se lo mande. Ahí en la página número 42 creo para ustedes, ¿o no? ¿Alguien anda con el manual? ¿Sí? ¿Es la página 42? Capítulo 7, un padre otorga identidad. ¿Sí? Ok, va a estar proyectada ahí para los que no andan con el manual. Excelente. Un padre otorga identidad. Hoy en día y en estos últimos tiempos se ha eliminado, el tema de la identidad en nuestros jóvenes está siendo muy fuerte. Y cuando me refiero a identidad, por si acaso, no lo lleve al extremo que lo está llevando el mundo, que todo el mundo hoy en día a la identidad y se refieren solamente a la sexualidad de la persona. No, yo conozco muchos jóvenes que tienen clarito que son hombres y señoritas que son mujeres, pero no saben por qué están en este mundo ni para qué sirven. Esa persona también tiene perdida su identidad. Muchos jóvenes o inclusive adultos a veces no saben por qué Dios los tiene aquí, porque también está perdida su identidad. Pero realmente, ¿por qué sucede eso? Muchas veces porque los padres, Dios dejó a los padres para hacer ese trabajo, marcar, guiar, educar, como lo he dicho en otras veces. Como saetas en las manos del valiente son los hijos. Como flechas en las manos del arquero son los hijos. Usted es el arquero, los niños las flechas. Las flechas no escogen dónde caer, sino usted las dirige. Y eso muchas veces hoy en día hay una confusión a eso. Por eso debemos movernos de la confusión, de la identidad a la claridad. Por si acaso un padre y una madre otorgan identidad. Y no se olvide que la identidad está marcada por las edades. Lo hemos visto todo eso, ¿cierto? En la primera etapa. Desde que el niño nace hasta que el niño tiene 5 años, la mamá es la que está marcando identidad. Y seguridad, en gran manera. Después, desde los 6 hasta los 11, es donde se marca. Y esa es la edad clave, porque más adelante yo podría seguir marcando identidad, sí, pero donde es fuerte es clave en ese tiempo, ahí. Hoy en día realmente tenemos muchos conflictos en cuanto a este tema. Si en Chile tenemos, increíblemente, el 60% de los niños en Chile le falta un papá, uno, y el 40% le faltan los dos. Imagínense, el 60% de los niños crecen con un solo papá. Y es por eso que hoy en día estamos viendo justamente los conflictos de identidad en nuestros hijos. A lo mejor no los tuyos, pero sí a los del mundo, a los que están alrededor. A mayor cantidad de divorcios en un país, mayor falta de identidad en la juventud. Porque Dios hizo un plan perfecto. Y cuando uno se sale de ese plan, realmente hay confusión. Por eso los papás deberían, dice ahí, evitar la confusión de identidad. Cuando me refiero a la confusión de identidad en todo sentido, deberíamos estar constantemente animando a nuestros hijos quiénes son. Si es hija, si es hijo. Si es hija, qué hermosa te ves. A nosotros no nos cuesta nada decirle a una hija, qué hermosa te ves. Con esos aros, con esos pinches en tu cabello, con esos zapatitos de charol. Cuando tú le hablas a tu hija de esa manera, tu hija empieza a marcar en su mente su identidad. ¿Y saben por qué? Porque valoran mucho que él se lo está diciendo. Lo mismo cuando usted le dice a un jovencito, cuando usted lo ve, qué varonil te ves, qué hombre te ves cuando te pones esa chaqueta. Y usted podría decir, pero ¿qué tiene? Es que es muy importante. Machito, machito, dicen algunos. Oye, que veréis macho con eso. Y usted uno lo puede tirar a la broma, pero ¿sabes qué? Marca la vida de un niño. Y hay veces que padre dice, oye, parecés niña con esa ropa. No, dígale, ¿por qué no te cambias esa ropa? En vez de decirle, te ves como. Porque lamentablemente a veces tiramos una indirecta, no es la identidad de ellos. Tenga cuidado por eso, con evitar la confusión en ellos. Evite la confusión. Filtrar el pasado, en especial con usted. Si usted tuvo un pasado
que no fue el correcto, porque yo te digo, nuestros padres, yo tengo a mi padre aquí presente, ellos trataron de hacer lo mejor que pudieron. Y si hay cosas que yo tengo que sacar de la forma como ellos me enseñaron para marcar más la identidad de mi hijo, fíltrelo, no hay problema. Yo he escuchado la frase que así me criaron. ¿Ha escuchado esa frase? Esa persona que ocupa esa frase es una persona que no está filtrando, sino es una persona que está repitiendo. Y ¿sabe qué? No importa que te hayan criado así, pero como dice la Biblia, retén lo bueno, desechar lo dice el Señor. Retén las cosas buenas que te enseñaron tu padre y tu madre, pero desecha las cosas incorrectas. Me acuerdo una de las cosas que escuchaba en mi infancia, que creo que es incorrecta y que deberíamos filtrar. Los hombres no lloran. ¿Has escuchado esa frase? Yo no me recuerdo si la escuchaba, pero cuando niño sí se la escuchaba en el barrio. Algunos padres, cuando el hijo se caía, ya levántate, los hombres no lloran. Hay un pasaje, no me recuerdo dónde está, pero dice la Biblia, hay un pasaje, después si alguien se lo sabe, pero lo voy a parafrasear porque no me lo recuerdo tan bien, pero dice que las lágrimas son un perfume para Dios cuando usted está pidiéndole algo. Por eso cuando usted a veces pasa al altar y usted llora, eso mueve el corazón de Dios. Por eso cuando un hombre ora en su casa y llora por algo que está sucediendo y le dice a Dios, ayúdame, y con tu llanto, ayúdame a rescatar a mi hijo, ayúdame a sacar adelante, ayúdame a encontrar un trabajo, y te corre una lágrima quizás de desesperación, ¿sabes qué? Eres un tremendo hombre y que le está llorando a Dios Padre. Y dice en la Biblia, lo voy a buscar, me gustaría que supieran dónde estuviera y rayarlo en su Biblia, porque eso hace mover a Dios. ¿Alguien me habló? ¿No? Punto 3, escoger e inculcar los valores de las familias correctos. ¿Se acuerda el otro día que yo le mencionaba a usted en unas clases pasadas que ustedes deberían tener frases familiares o valores familiares? ¿Por qué no se olviden ustedes, en especial los jóvenes de nuestra congregación? Cuando ustedes se casan, ustedes se están casando con una persona que tiene valores totalmente diferentes a ti. Puede que sean muy similares, pero diferentes. Y a veces no solamente valores, a veces tienen que ver con cosas cotidianas de la vida que son una práctica. Y esas cosas se tienen que también filtrar y escoger también qué es lo que va a enseñar. Porque a veces cuando usted se casa, en especial jóvenes, cuando tú te casas, tu padre te educó de una manera, pero al marido, a tu futuro marido, también lo educaron de otra manera. Por eso ustedes cuando se casan en especial tienen que conversar acerca de los valores primordiales que van a reinar la familia, para que después no hayan esos conflictos, porque después van a haber valores. Hay gente que cree en las mentiras blancas. No, si una mentirita chica, no afecta a nadie. Y el otro va a decir, no, es que a mí me enseñaron que mentir es mentir y es pecado, punto. ¿Y a quién van a tener en el medio un día para poder enfrentar con esas situaciones? Al hijo. ¿Y el hijo qué va a decir? Oiga, pónganse de acuerdo. ¿O por cuál me rijo? Por eso, escojan, inculquen ambos, padre y madre, los valores que ustedes determinaron. Hay valores que hoy en día se están perdiendo. Y cuando hablo de valores, me estoy refiriendo a los valores impuestos por Dios, no los valores creados por el hombre. Porque hoy en día hay gente que tiene valores que son antibíblicos. Por si acaso. Número 4, seleccionar los amigos de la familia con el ADN correcto. Y cuando me refiero al ADN es lo que es la persona. Y es por eso que me encanta a las mamás. Yo me acuerdo de mi mamá cuando muchas veces decía, ¿quién es tu amigo? ¿De dónde es? ¿Quién es su papá? ¿Quién es su familia? ¿Dónde vive? Estaba haciendo un recorrido por el ADN.
Y hoy en día, si usted no se da cuenta, eso posiblemente en muchos hogares se ha perdido, no digo en todos, pero en muchos. Hoy en día papás no saben con qué joven se juntan. O a veces muchos papás le dicen, ya no, anda nomás, ¿y quién es? No, un amigo del colegio. Y piensa que basta con el amigo del colegio ya es suficiente para que salga. Tenga cuidado. Seleccione a los amigos, por si acaso de la familia, con el ADN correcto. ¿Y cómo yo puedo saber cuál es el ADN correcto? Nuevamente voy a un principio, Biblia. Nada más que eso, Biblia. Ayudar a los niños a tomar las decisiones correctas. Cuando un niño ya logra una comprensión, cuando el niño ya tiene una edad pensemos de 8, 9, 10 años, donde ese niño ya tiene un concepto, inclusive quién es Dios en su vida. Posiblemente a esa edad el niño ya tomó una decisión por Cristo. Ya empieza a esa edad que el niño empieza a tomar decisiones. Trata de ponerle las cartas sobre la mesa y decirle, hijo, mira esto, mira esta posibilidad, mira acá. Y si el hijo dice no y escoge la más mala, tú tienes la posibilidad de decirle, no, mira, por esto, pero déjalo que aprenda a escoger. Y en todo sentido. Una de las cosas que ha hecho mi señora, yo agradezco por eso, que mi señora le ha enseñado a manejar el hogar a nuestros hijos, siendo de camino, a mi papá nunca me enseñó. Mi mamá es menos. Me enseñó, ¿y cuánto tengo que gastar en el supermercado y en la feria? No me enseñó. ¿Me enseñó a pagar la luz y el agua? Tampoco. Y después yo me casé y tenía que ir al supermercado y pagar la luz, y no tenía idea cómo se pagaba la luz. Y uno podría decir, no, pero ya, bailón, grande, ¿cómo vas a saber? Es fácil decirlo, pero ojo, era la tarea de quién. Porque en los tiempos antiguos no se pagaba la luz y el agua, pero se mandaba a pastorear a un niñito de 8 años. ¿Cómo aprendió ese niñito de 8 años, 9 años, 15 años a pastorear? ¿Cómo ese niñito de tal edad aprendía a defenderse de lobos y leones que atacaban a sus ovejas? Osos, dice la Escritura. Jóvenes de 17 años, porque sus padres les habían entrenado para aquello. Sabían llevar, sabían construir, sabían hacer un montón de cosas los jóvenes de los tiempos bíblicos. Pero no se olvide, vamos avanzando en generación y nuestros hijos no saben nada. Tienen hasta teléfono con plan, ni siquiera nunca han pagado un plan. Y lo único que le dicen a todos, se me cortó el plan, págalo. Podrías partir diciéndole, desde ahora lo vas a pagar tú. Toma, ahí está el dinero, o toma, métete al banco, yo te voy a ayudar. Denle responsabilidades, porque va a marcar la identidad. El varón se vuelve más hombre y la mujer se vuelve más mujer, porque adquiere responsabilidades de un futuro. Y guiar también a la misión familiar. Yo no sé si tú has pensado cuál es la misión familiar. Yo no sé si en tu familia tienen una misión familiar, pero son temas que deberían conversar. Y las misiones familiares pueden ir en todo aspecto. Puede ser tanto a nivel espiritual como puede ser a algo totalmente ajeno a la parte espiritual. Su misión familiar algún día tener un campito, hacerse una casa, una cabaña, vivir ahí y llegar todos los fines de semana como familia ahí. Esa es su misión familiar. ¿Y qué están haciendo como familia para eso? Bueno, el más chiquitito está orando, el de allá también está orando, el papá está viendo de dónde saca los recursos y esta es una misión familiar. Y alguien por ahí va a poner los valores y va a decir, sí, pero cuando vamos al campo tenemos que venir a la iglesia. Y así sucesivamente, uno tiene que como familia moverse algo. Parte 1, confusión de la identidad. Hoy en día tenemos una cultura común. Y hoy día la cultura común, por si acaso, es más grande que la cultura de Dios. La cultura común hoy en día, me refiero a la cultura que hoy en día se está enseñando, por ejemplo, en el caso de la identidad sexual de los hijos, que hay que dejarlos como ellos quieran. Hay que dejarlos, si ellos piensan o creen que les gustan los varones, siendo un varón, no importa. ¿El qué? Es su identidad. Y lo que pasa es que esa cultura común es tremendamente grande. Y cuando el Señor Jesucristo vino hace años atrás, y hasta el día de hoy, por si acaso, vino a ser una contracultura.
La cultura común, yo le decía, era poner la mejilla y vengarse. El Señor dijo, no te vengues, inclusive poner la otra, creó otra cultura. Si tienes que llevar una milla por obligación, llévala 2. Ama a tu enemigo, que creó contracultura. Por eso yo decía hace un tiempo atrás, cuando la gente tiende a meter a Jesús en el conflicto que hoy en día social hay en el país, yo no sé por qué meten a Cristo en esa conversación. He escuchado a tantos cristianos decir, o a personas que en realidad, no sé si son cristianos, no sé, pero dicen, si Jesús estuviera aquí, Él andaría en las esquinas. Pero yo miro la Biblia y el Señor vino en un periodo peor que este. ¿Y sabe qué hizo? Guardó silencio. Y fue y creó contracultura. Contracultura. ¿A qué liberaron en el tiempo de cuando pusieron a Jesucristo y a Barrabás? ¿A qué? Esa es la cultura común. A lo malo le dicen, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. A lo malo le dicen bueno. Y por eso nosotros, entre comillas, sale una flechita ahí que usted está viendo, pioneros de la tendencia. O en otra traducción, quizás podría decir pioneros de la moda, pero lo vamos a comprender de esta manera. Pero nosotros tenemos que crear justamente cultura. Y eso fue lo que a mí me ayudó cuando fui a la selva. La primera vez que fui a la selva, hace 3 años atrás aproximadamente, y yo les conté a ustedes que yo ese día me invitan a predicar y hablo acerca del matrimonio. Allá tienen 4 esposas. Y yo ese día prediqué de amar. Allá no hay tacto. Allá la mujer es un bien, no es nada más. Y cuando estaba predicando en la selva, se levantó el jefe de la aldea. Un tipo, primero, para ser jefe de la aldea tiene que haber peleado en guerra y haber asesinado a varios. Y él era el jefe. Y llegó ahí y venía con venía pintado y venía con sus cosas de collar y su corona, una corona. Y yo pensando que estoy predicando como acá, relajado, los hermanos ahí, cuando de repente yo no sabía quién era el jefe de la aldea. Y se paran y me dice, quiero que te vayas, porque tú vienes a cambiar nuestra cultura. Esa fue la opinión de él. Y eso es lo que mucha gente opina cuando un blanco, comillas, va a donde los indígenas. Van a cambiar la cultura. Y hoy en día hay muchos defendiendo de que los cristianos evangélicos se metan a la selva a ganar gente para Cristo. Porque dicen, están cambiando su cultura, están perdiendo sus cosas, sus costumbres, su lenguaje. ¿Y qué quiere? ¿Mantener su lenguaje y se vayan al infierno? Porque ¿saben qué va a pasar con esa gente si se muere? Mucha gente pensó en su momento, algunos cristianos tenían el error de aquello, que pensar que si ellos no sabían de Dios, Dios igual se lo iba a llevar al cielo, porque nunca escucharon el Evangelio. Pero no se olviden que el Señor respondió en Romanos 1, dijo que nadie tiene excusa, nadie, ni aún los que han oído. Y es por eso cuando yo ese día le dije a Gonzalo, que más encima tenía un nombre, a Gonzalo se llamaba, no el apellido, Gonzalo o Gonzalo, no me acuerdo, que a mí me causó cuidado. Y después yo preguntándole a él por qué se llamaba así. Y me contaba que ese fue el nombre que adquirió de un hombre, un gringo, que estuvo una semana allá, que fue a hablar de Dios y lo echaron. Pero su papá se acordó solamente de una cosa, del nombre. Y ese día yo le dije, yo vengo a crear nueva cultura. ¿Y cuál es tu cultura? Me dijo así. Y ahí se me acerca el pastor y me dice, tranquilo, el jefe de la aldea. Y después me explicaron quién era.
desapareció. Y termino con esto. Después estamos construyendo una sala de clase. Y en eso paré la sala de clase y él se para a mirar de lejos. Ahí. Y así, compadre, por lo regular los del Selva son así. Pero él es así, atípico. Y por algo es el que la lleva, como Saúl. Y yo construí una sala y nos demoramos 4 días en construir la sala. Ellos se demoraban 1 mes. Cuando se acerca para allá y me dice que está asombrado, que cómo yo pude construir eso en 4 días cuando ellos se demoraron 1 mes. Y yo le dije, y le empezamos a hablar, yo ahí mirándolo, sus hijos traduciéndome en algunas partes. Y a la final, ¿sabes dónde se demoraban más? Lo más difícil para ellos era cuadrar. ¿Y sabe cómo cuadrar? Con una alianza de rama, iban haciendo nudos, y después nudos. Iban poniendo medidas en la mala, hasta que hubiera un cruce exacto. Pero usted sabe que eso va dando, ¿verdad? Yo andaba con una wincha, me di 3 metros para allá, me di 4 metros para allá, hice la diagonal 5, puse la estaca, cuadré. Y ahí yo aproveché, yo me acuerdo muy bien de esto. Yo vengo a enseñar, esto es cultura, para que ustedes hagan las cosas mejores. Hasta el día de hoy en día somos... Oye, y cuando me vine, ¿sabe qué le regalé? La wincha. Por si acaso hay un proverbio que dice que la buena dádiva ensancha el camino. Y eso es una de las cosas que yo hago en todo lado que voy. Cada vez que voy a ver a un deportista, cada vez que le regalo algo, lo que sea, lo mínimo. Porque es un proverbio. La buena dádiva ensancha el camino. Cada vez que llegue a una casa a regalarle la pena, llegue con algo. Ensancha el camino. Cada vez que vaya a ver a alguien, ensancha el camino. Va a ver al doctor, llévele un lápiz, llévele una cosita, no sé, lo que sea. No se olvide ese proverbio. Y yo lo apliqué, creé cultura y empezamos recién a hablar y enseñé justamente este curso a niños. ¿Sabe qué hizo este hombre y otros hombres? Es que con el día de hoy ya están viviendo con una esposa, aunque están con las 4. Y lo encontré una de las cosas más nobles para ellos también. Tienen 4 esposas y escuchan el Evangelio que tienen que tener una. ¿Y qué hacen con las otras 3? ¿La abandonan? No sería correcto, ni bíblico. Entonces, este hombre que hizo, construyó 4 casas. Antes tenía una. Construyó 3 más. Puso las 3, una en cada lugar, y se quedó con una. Pero a ellas les sigue llevando su alimentación hasta el día de hoy. ¿Qué se creó? Cultura. Y usted puede decir, y eso es la selva, eso también sucede aquí. Porque en nuestros hogares tenemos otra cultura. Y a veces estamos adquiriendo la cultura del mundo. Cuando tú estás transmitiendo identidad hoy en día, imagínense, la minoría nos está enseñando hoy en día, comilla, una cultura nueva. Ellos están siendo pioneros. 5.000 personas caminando allá en Santiago cambiaron la ley justamente de identidad. Minoría. Porque cuando hay pioneros se crean cosas. Pero ¿y qué pasa si lo miramos al mundo cristiano? Por eso necesitamos comprender que para marcar la identidad también necesito saber quién soy yo. Mire por favor ahí una imagen que va a aparecer, no sé si está la imagen, por favor puedes cambiar. No sé si alcanza a ver, sí. El yo verdadero, ya, es quien debería ser. El yo actual es quien soy. El yo que perciben, quien en realidad creen que soy. Quien quiero que piensan que soy. Dentro de estos 4 nos estamos moviendo constantemente, todos.
Queramos o no queramos, porque en nuestra naturaleza va a encontrar mucho de esto. Personas que son inseguras, ¿se van a mostrar tal cual son? No, van a ocultarlo. Entonces, si alguien me dice, el yo verdadero, soy inseguro, asume que es inseguro, busca ayuda para su inseguridad. Excelente. Pero hay algunos que el yo verdadero sacan la voz en alto, gritan cuando hay una pelea, se quieren imponer porque no quieren demostrar lo que hay detrás de su actuación, que es inseguridad. Por eso, cuando por lo regular en una conversación hay personas conversando y alguien discute y alza la voz más que el resto y hace el escándalo, te podría decir casi el 100% son personas que le faltó seguridad de parte de su madre en su infancia. Por eso, cuando nosotros hablamos de esto, usted tiene que ser sincero consigo mismo y ver dentro de esto y en día qué está haciendo. A veces, cuando usted dice, ¿quién en realidad creen que soy? ¿Podría hacerle esa pregunta a alguien? ¿Qué ves en mí? Oh, una persona segura, una persona aquí, una persona valiente. Y yo en mi interior, yo le tengo miedo a todo. Pero ¿se da cuenta que la gente ve cosas? Por eso nosotros tenemos que llegar a nuestra identidad, porque también como adultos tenemos que saber quién soy yo, porque mi identidad yo tengo que proyectar. ¿Por qué niños? Niños a veces son inseguros porque padres son inseguros. Hay un fenómeno que se estuvo estudiando un tiempo en un instituto, el Instituto del Miedo, no sé si lo han escuchado hablar en los Estados Unidos. Pero más del 95% de los miedos en las personas son adquiridos por parte de los padres. Interesante. Los niños copian todo. Los niños ven todo. Y hoy en día podemos ver una mamá que le tiene miedo. ¿Está segura una mamá que le tiene miedo a la oscuridad? De hecho, sus hijos van a tener miedo a la oscuridad, en su gran mayoría. Porque la mamá le transmite el miedo, va a dejarle la luz prendida a su bebé. La mamá, no el bebé. Y van adquiriendo miedos. Cuando vemos un padre inseguro en su vida de no saber qué hacer, siempre está titubeando de las tomas de decisiones, lo mismo, después hijos son lo mismo. Por eso hay que llegar a una unificación. Y eso es lo que sale en el siguiente dibujo. ¿Vio aquello? Hágase esas preguntas. Haga las preguntas a las personas alrededor suyo. A su esposa, a su esposo. Pregúntele a su esposa, ¿quién creen que soy yo? Ahora, si no quieres ir más allá, habla con gente que te ve aquí en la iglesia, de paso. ¿Quién creen que soy yo? Tímido, arrogante, pesado, serio, alegre, dadivoso. Pregúntale. Ahora, si aciertan en lo que tú eres, entonces vas por muy buen camino. Has logrado tu identidad. Mire por favor el siguiente dibujo. Si usted se da cuenta, usted encuentra el yo actual, el yo percibido, el yo mostrado. Estos tres unificados deberían demostrar el yo verdadero unificado, porque todos vamos a mostrar algo, todos vamos a ser percibidos de algo, yo me voy a dar cuenta de lo que soy, pero estas tres áreas van a formar justamente el yo actual. Por eso, ¿cómo acortamos la brecha entre el verdadero yo y el yo actual? ¿Cómo hacemos y cómo acercamos a aquellos yo actual lo que perciben en uno solo? Crea que el mundo necesita su voz interior más que su actuación exterior. O sea, si usted quiere llegar al verdadero yo, empiece a trabajar más con su interior que con su exterior. Lo mencioné el otro día con los muchachos allá en Hualpén, estuvimos hablando, y bueno, lo he mencionado otras veces. No fue con los muchachos, fue en la iglesia de Hualpén. Porque justo se tocó el tema acerca de lo que uno hace, de lo que estábamos haciendo. Yo estaba predicando acerca de eso y les mencionaba que cuando uno anhela el pastorado, porque eso estuvimos hablando, hubieron muchos jóvenes que fueron llamados allá en el campamento al pastorado.
Y hoy en día, ojo, presta atención con lo que voy a decir. Hoy en día hay mucha juventud en la iglesia, mucha, que piensan o creen llegar a ser pastor porque entraron a estudiar a un instituto, o van a ir a un instituto, o están tomando un instituto online de teología. Entonces ellos dicen, vamos a ser pastor porque estamos en un instituto online, vamos a aprender y esto aquí. Pero algo que yo mencionaba que los requisitos del pastor en Timoteo capítulo 3 tienen que ver con el carácter, no con lo que tú estudiaste. ¿Me estás escuchando? No es lo que estudiaste, es quién eres, tu carácter. Honesto, apacible, marido de una sola mujer, no engañador y así sucesivamente, cosas internas. Y en la lista de Timoteo solamente aparece una externa, que dice que enseñe bien hacia afuera. Y eso ¿sabe cómo logra el pastor? Los pastores cómo logran el carácter. ¿O usted logra el carácter? Hablando de los que quieren ser pastores, o de los pastores que ya somos, ¿cómo llegamos realmente a ser pastores? No es por lo que estudiamos. Porque ¿sabes qué? Hay gente que sabe más que yo de qué pastor ser. Y no son pastores. Entonces no es por lo que estudiamos. Algunos van a decir el llamado. Bueno, ojo, el Señor dice que son muchos los llamados, entonces tampoco es el llamado. Es una sola cosa. Es el carácter que se desarrolla en la iglesia local, lo que te lleva y te corona a ser un pastor. ¿Quién ordena ser un pastor? ¿La iglesia o el instituto? Por eso la iglesia es fundamental. Y hoy en día mucha gente también, estoy hablando de esto porque mucha gente en todo aspecto, hoy en día piensa que puede salir adelante desconectándose de la iglesia. Puede llegar a ser pastor haciendo cosas externas o estudiando afuera. No, lo que te va a dar un día la posición, llegar al centro, al verdadero yo, es el desarrollo dentro de tu iglesia local, o en este caso, que estamos hablando del mundo necesita un padre, de tu familia. Puedes estudiar este curso 20.000 veces, pero si no lo llevas a cabo en tu familia y empiezas a demostrar el carácter interno tuyo, eso es lo que va a lograr resultados. Por eso crea que un mundo necesita más su voz interior, y su voz interior no me estoy refiriendo a ser subjetivo, me estoy refiriendo a ser lo más objetivo posible, pero interiormente y no exteriormente. Enfrente y lidie con los miedos de ser quien es usted realmente. Ese es el gran problema que tenemos muchas veces, que hoy en día queremos demostrar lo que no somos. A veces hay que decir, ¿sabe qué? Sí, yo soy inseguro. ¿Sabe para un inseguro decir que es inseguro? ¿Sabe qué es el fin del mundo? ¿Comprende la palabra que estoy diciendo? Un inseguro decir que es inseguro. Es lo más inseguro que puede existir. Por eso es sumamente difícil que alguien lo diga. Por eso crean una barrera, una forma, demuestran algo. Pero acá no, son un gatito. Pero se muestran como leones. Llega un momento en nuestra vida que tenemos que decir, no quiero ser malo. Quiero demostrar quién soy, para poder llegar a lo que verdaderamente somos. Ejercite y escuchar a su conciencia. Cuando hablo de su conciencia, me estoy refiriendo más al Espíritu Santo que a su conciencia. Actúe con obediencia inmediata a la voz del Espíritu Santo. No huya de la intimidad o confrontación de una vida verdaderamente vivida. No se pierda usted mismo ni su significado único en esforzarse para ser aceptado. Este es un problema que marca mucho, por si acaso. Una persona que siempre quiere ser aceptado es alguien que nunca logra descubrir el yo verdadero, porque tiene que ver con la inseguridad. No caiga en la trampa del juego de actuar. ¿Se actúa? ¿Usted actúa alguna vez o no actúa? Sí, me estoy refiriendo a que mostramos algo que no somos.
Me veo alegre cuando estoy triste. Me muestro pesado cuando soy súper agradable, pero soy inseguro. No permita que el orgullo lo empuje a una imagen que satisfaga la carne, que no beneficia al alma. Quítese la máscara para asegurar ser transparente. Pregunte a las personas cercanas a usted qué revelan sus puntos ciegos. Y por si acaso, y eso lo vamos a ver más abajo, la ventana de Yuhari, todos tenemos puntos ciegos. ¿Sabe usted eso? ¿No? El punto ciego es lo que usted no ve de usted, pero sí otros ven de usted. Y cuando muchas veces esta gente te dice, o hermanos te dicen, es que tú eres así. No, si yo no soy así. ¿A mi mami le doy su punto ciego? ¿Quieres saber su punto ciego? ¿De verdad? ¿Quiere o no? Ya. Su voz es la voz de mi mami, el punto ciego. Mi mami nos está gritando. Y yo digo, mami, ¿nos está gritando? No, yo no estoy gritando. Yo hablo así. No, mami, si usted no habla así, es un punto ciego. No lo vemos. ¿Conoce gente así o no? Oye, ¿tú eres porfiado? No, si yo no soy porfiado. Todos, me incluyo, todos tenemos puntos ciegos, todos. Está estudiado por si acaso, si no es algo nuevo. Ya no lo vamos a ver, por si acaso. Yo hablo así. Le voy a preguntar, cuando llegue a la casa le voy a preguntar a mis hijos cuál es mi punto ciego, según ellos. Me voy a asombrar. Invite a mentores, ¿ya? Y almas gemelas, comillas, para que los mantengan responsables de expresar su verdadero yo. Cuando me refiero a almas gemelas, gente cercana a usted, que te conocen. Y cuando te conocen te dicen, oye, ya, si tú no eres así. A eso me estoy refiriendo. Y a veces necesitamos. Me acuerdo, mi hermano, no es mi alma gemela, pero es mi hermano José Luis. A pesar de que somos gemelos, pero no es mi alma gemela. Pero de repente él entre comillas, se comporta como alma gemela y me dice, muchas veces me dice, ya, si tú no soy así. Porque de repente me dice, ya, abrázame. Me ha dicho algunas veces, dice, abrázame. Y yo le digo, ya, y le hago así, no. Ahí. Ya, si tú no soy así, ven para acá. Y claro, yo no soy así. Pero, lo que yo le explicaba, mi personalidad, por cosas que me sucedieron y que he ido trabajando, me formaron de una manera no tan empática con la gente. Y eso es que la gente y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que aprender, un pequeño consejo para comillas. No juzgue a una persona por lo que es, porque usted no sabe lo que ha vivido. Me han dicho a mí, no, que el pastor es muy empático. Pero ustedes no sabieron lo que yo viví con mi papá y mi mamá. Ninguno de ustedes lo vivió, lo que significó durante esos años. ¿Me entienden o no? Pero la gente juzga eso y piensan que uno tiene que andar abrazando a todo el mundo, pues la vida uno lo marcó. Y uno va a decir, yo sé que muchos de ustedes están en su mente, pero nuevas criaturas en Cristo, las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. ¿O es muy fácil? Y si fuera así, ¿por qué entonces nosotros todos somos diferentes? Porque todos tenemos, y decía hace un momento, el ADN, hay cosas que vienen marcadas y que queramos o no queramos las vamos a cambiar. Y hay muchas de las cosas que usted quiere cambiar y yo sé que pueden cambiar, pero no se olvide que van a cambiar en su totalidad cuando llegue la presencia de Dios. Hay personas que por muy, algunos a lo mejor hoy en día, imagínense, yo a mis hijos los tomo en brazos, les doy un beso, le hago aquí, y ya eso ya es, no, demasiado, ya es. Las cosas viejas pasaron
Esas son hechas nuevas. Cuando me casé y veía a mi señora con su papá, no, yo impresionado, porque mi suegro caluga con su hija, caluga, pero yo no. Pero también mi papá me decía, deja eso ahí se quedaba. El papá de mi señora no salían igual, se acababan por la ventana. Hay una diferencia. ¿Me comprendo, no? Y todos tenemos historia. Entonces cuando yo conocí a mi señora y veía su interactuar de ella con su papá, ahí, oye, no sé qué ha traído con tu papá, le decía yo, ¿te acuerdas, Carlos? Le decía pelado, oye, pelado, yo le decía a mi señora, no le podía decir pelado tu papá, así en silencio, así en privado. ¿Cómo se te ocurre decirle tu papá? Porque yo miraba a mi padre y mi papá, hay solamente dos palabras, papá o papito, no existe otra. Pero ella pelado, a mí raro. ¿Tengo que entenderla? Porque le enseñaron. ¿Entiendes? Ahora yo quiero que mis hijos me digan pelado. No. Yo también tengo que cambiar ese ADN en mis hijos. Amen a los demás verdadera e incondicionalmente, porque las respuestas de ellos no determinan su actitud o su comportamiento. Si te van a decir tú eres pesado, no importa, es lo que están viendo y eso a lo mejor lo voy a cambiar, punto, listo. Y llama a esa gente. Supla las necesidades, no los deseos de los demás desinteresadamente. Así la satisfacción de agradar a otros no va a ser la fuerza que dirija su vida. Dale, hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice la ventana de Yochai. La ventana de Yochai tenemos el comportamiento conocido por usted, el comportamiento no conocido por usted. El comportamiento conocido por otros y por ustedes es el escenario, pero el comportamiento no conocido por usted es un punto ciego. El comportamiento no conocido por otros, escondido máscara por usted, también es un punto desconocido de ellos, pero dése cuenta de que solamente ellos conocen el punto ciego, no lo que desconocen de usted. Aunque parece enredado lo que le acabo de decir, que mucha gente tampoco va a percibir cosas de usted a pesar de que ellos conozcan punto ciego. Todos tenemos puntos ciegos. Y la mejor forma de poder trabajar con los puntos ciegos es eliminarlos. Me acuerdo cuando fuimos con mi papá mi papá se iba a comprar un auto y me pidió acompañarlo y fuimos ahí a la concesionaria a ver un auto. Y había un auto y había varios autos y yo me subí en este auto y ¿este cuánto vale? Este es plata. Y ese, no, es lo mismo, pero valía como 2 millones menos. ¿Y por qué este vale 2 millones más y este 2 millones menos? Para que me acuerdo hasta el día de hoy. Es que ese tiene eliminador de punto ciego. Y este no. Venga para acá. Me llevó a la parte trasera del vehículo. En un costado del vehículo tenía una plaquita. Que cuando un vehículo se le pone al lado de usted, ni el retrovisor que usted está mirando por el costado con un sensor logra captar lo que usted está viendo, te avisa que tienes un vehículo a pesar de que en los vidrios tú no veas nada. ¿Por qué valía más? Porque te decía que tenías un peligro al lado tuyo, pero que tú no veías. ¿Cuántos accidentes han ocurrido por punto ciego? Usted se va a tirar para el lado y de repente le toca en la cocina. Usted no, es que no lo vi, claro, punto ciego. Otros le ponen un ojito de gato en los vidrios, ¿se ha dado cuenta? Los vehículos vienen con un círculo al lado. Yo le puse a mi auto para poder ablandar el punto ciego. Pero es exactamente lo mismo, todos tenemos. Ahora, cuando los aprendemos a conocer, como le decía a mi mamá, su punto ciego es que a veces habla fuerte. Entonces, cuando alguien le diga, mamá, estás hablando fuerte, usted ya no diga,
yo no hablo así, usted diga, ok, ya voy a bajar un poquito la voz, porque se eliminó el punto ciego. Y usted también de seguro ha visto puntos ciegos míos. Amén. Dígamelo también. Aquí no, sí, pero lo dice después. Nadie puede controlar plenamente el yo percibido. ¿Me escuchó aquello? Nadie puede controlar plenamente el yo percibido porque estamos bajo la naturaleza pecaminosa. Entonces usted siempre, hay cosas que usted sí o sí no va a ver o va a esconder por nuestra naturaleza. Ya que los estereotipos están presentes en todas las culturas. Por eso hay que hacer nueva cultura. ¿El hombre que no llora es más hombre? ¿El hombre que no llora es más hombre? Ahora, pero en la cultura, los hombres no lloran. ¿Qué está diciendo eso? Que el hombre es más hombre si no llora. Esa es la cultura. ¿Ya? ¿Cuántos hombres no han llorado por lo que pueda decir otros? Usted podría haber llorado alguna vez y se aguantó por lo que podían decir o la demostración de una lágrima. ¿Alguna vez le ha pasado? A mí sí, yo no sé ustedes, pero yo también muchas veces me he aguantado. ¿Pero por qué? No es porque yo no quiera, porque está en mi cultura cerebral. Y aprendí de que no tengo que demostrar llanto delante de otros hombres. Porque es un símbolo de debilidad. Eso está en la cultura y en mi cultura también, pecaminosa. Y por eso que no lo hacemos. Podemos llorar delante de la familia, con los amigos, pero con otro hombre, compañero en el trabajo, nos ponemos a llorar. No. Porque el mundo nos ha enseñado de esa manera. Asegure de saber quién es usted, entendimiento a los fundamentos de su identidad. Asegure de saber cuál es la huella que usted quiere dejar en la vida de los demás. Y sea intencional con respecto a eso. Conocer su identidad significa conocer quién no es usted. Muy buena frase. La voy a leer de nuevo. Muy buena frase. Conocer su identidad significa conocer quién no es usted. ¿Entendiste? ¿Sí? Porque siempre estamos mostrando algo. Pero tiene un momento en nuestra vida que tenemos que demostrar, y en especial a nuestros hijos. Definir la identidad a menudo requiere que definamos las cosas que no adoptamos como parte de nuestra identidad. La tendencia de la mayoría es adoptar una vista que es tan ambigua que va a incluir y tan popular que va a incluir a todos. Interesante. O sea, yo a veces me comporto como la mayoría se comporta. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Como cristianos tenemos dos identidades distintas ya integradas. La identidad primaria, soy un cristiano, un hijo del Dios viviente. La identidad secundaria, un hombre con un pasado, un presente y un futuro. Y estas van a luchar constantemente. Por eso cuando decía Pablo, ciertamente lo que queda atrás, o vestidos del nuevo hombre, despojados del viejo, ahí se está refiriendo. Pero ¿por qué tanta reconvención en la Escritura del pecado en nuestra vida, de eliminar el pecado? Porque queramos o no queramos, está siempre esa naturaleza en nosotros, la antigua. Las personas viven con una confusión de identidad, ya que el concepto del yo segregado predomina en lugar del yo unificado. Cuando me refiero al yo segregado es el ego. Yo no me interesa el resto. En cambio, Dios dice, yo, pero conmigo ustedes, hablando de los hijos, la familia o mis hermanos. Yo, pero también ustedes. El del mundo es yo y nadie más. Por eso, espero que alguna de estas cosas que usted lea, llegue a su casa a leer en los apuntes, pueda conversarlas y hablarlas y tocar algunos temas de identidad. Más profundidad en cuanto a temas de identidad, cualquier cosa, hay muy buenos estudios en cuanto a eso, para poder ayudar a los jóvenes, muchachos o adultos muchas veces a encontrar su identidad. No te olvides que esto es solamente una pequeña parte de lo que se puede hablar. Próxima semana vamos a estar hablando de la identidad primaria.
Cuando el Señor le dijo: he aquí mi hijo amado. Hijo, ¿de qué tipo de hijo? Un hijo espiritual. Esa es la primaria. La secundaria es el yo como naturaleza de hombre. Vamos a verlo la próxima semana. Traiga los apuntes, ¿no? Y si necesita los apuntes, si usted está viniendo y no lo ha tenido, hable con Carolina Santander ahí atrás y déle su correo para que le manden el estudio. Vamos a ver. Señor, gracias, Padre, te damos en esta noche por todo lo que tú haces en nuestra vida. Gracias, Dios, por darnos la posibilidad de retomar este estudio que llevamos, que es interesante y puede aportar mucho en nuestro hogar. He escuchado muchos relatos de personas en este último tiempo de que han hecho algunos ajustes y cambios en sus vidas, con sus hijos, en sus hogares, y está dando resultados. Que así sea, Señor, que suceda. Y en nosotros también, Señor, en uno. Es interesante lo que veíamos hoy día, Dios, de que muchas veces nosotros nos ocultamos detrás de una cara, una máscara. A veces demostramos dureza, a veces ocultamos la tristeza que hay en nuestros corazones, la vida dura que nos tocó llevar. Por eso, Dios, ayúdanos a poder solucionar y enfrentar aquellas cosas y empezar a crear una nueva cultura. Ayúdanos a entender también la gente que se para delante de nosotros, a veces de una forma u otra manera. Como decía hace un momento, Señor, cada uno de nosotros tenemos historias, vidas marcadas en nuestro pasado, que nos han llevado a una forma, a una posición, a una reacción. Pero también yo confío y creo que en Cristo Jesús las cosas pueden cambiar. No es una justificación, Dios, lo que estoy diciendo. No debemos justificarnos en las cosas que nos pasaron, porque somos así. Pero sí, a veces son parte de nuestro ADN que el Señor va cambiando a su debido tiempo. Bendice, Dios, a cada uno de nuestros hogares y en especial a nuestros niños, que hoy día estamos en una sociedad donde hay una crisis de identidad. Y ojalá cada uno de nosotros podamos marcar la vida de nuestros hijos. Primeramente, su identidad sexual, quiénes son ellos, cómo Dios los hizo. Dios no se equivocó. Dios creó al hombre y creó a la mujer. Pero también hay otras identidades de lo que nuestros hijos quieren ser en el futuro. Profesionales, padres, madres, y que nosotros como padres deberíamos ir marcando ya en la vida de ellos, diciéndole lo bueno que son en algunas áreas, diciéndole lo hermosos que se ven cuando se visten de cierta manera. Ayúdanos, Señor, y danos claridad para poder tocar la vida de nuestros hijos. Bendice, Dios, este tiempo y a cada uno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.